Buenas tardes amigos de Perú Inmobiliario a través de Fuego TV. Entramos al último bloque aprendiendo de la gente. Y nos está acompañando en esta oportunidad Jorge Chávez del Mazo. Tiene 12 años de experiencia en ventas, 8 años de experiencia en el sector inmobiliario, 5 años de experiencia en el sistema financiero, en la banca de negocios, 5 años de supervisor de venta, 3 años de jefe de venta y certificación de experto en cierres de venta consultiva. Justamente, experto en cierres consultiva es el tema que vamos a hablar sobre el cierre potente. Jorge, bienvenidos al programa de Perú Inmobiliario y un gusto de tenerte aquí. Muy bien, muy contento yo por estar aquí. He visto que viene puro campeón a este set, así que muy contento por la invitación, hermano. Muchas gracias. Gracias, Jorge, a ti por estar acá. Exactamente, ya estuvimos sentados en la misma silla. Ha estado Percy, ha estado Juan, muy amigos tuyos también. Sí, sí los he visto que se presentan en varios sitios y en varias oportunidades y sus capacitaciones son muy buenas. Jorge, ¿qué es un cierre potente? Bueno, yo creo que el cierre, y si hablamos de potente, es la consecuencia de hacer todo lo anterior bien. Si bien es cierto, yo siempre que cuando voy a dar un entrenamiento en ventas, las personas me dicen, Jorge, yo quiero cerrar más. Y para yo poder ayudarlos a cerrar más, lo primero que tengo que ver es cuáles son tus habilidades y cuáles son los puntos de mejora. Hay mucha gente que no cierra porque, número uno, de repente no prospecta la cantidad de clientes adecuados. O de repente no cierra en este negocio inmobiliario porque la calificación es muy importante. Yo siempre comparto de que en este negocio a veces podemos hablar con 10 personas y posiblemente las 10 no tengan la condición económica para comprar un inmueble. Entonces, habiendo dicho esto, no podemos entablar reuniones de venta si es que prospectamos en frío con cualquier persona en ventas, en el rubro inmobiliario. Pero hay veces que no tiene que ver ni la calificación ni la prospección, sino que no hacen una presentación adecuada. Y cuando hablo de presentación adecuada es que se enfocan en lo que ellos tienen y no en lo que el cliente necesita. Hablan de que yo, que nosotros, porque tenemos, porque somos, en vez de preocuparse en que lo que yo tengo te va a ayudar a esto, lo que yo tengo conmigo vas a lograr. Que creo yo que esos son los puntos importantes. Es por eso que un cierre potente es la consecuencia de hacer todos los pasos anteriores bien, ¿no? Es muy importante lo que nos está diciendo Jorge sobre lo que le tienes que presentar al cliente, ¿no? Y es la propuesta de valor, sí. Presentarle una buena propuesta de valor, lo que vas a hacer y el beneficio que le vas a traer al cliente. Jorge, ¿cómo haces cuando tienes unos clientes que estás captando, pero los clientes son difíciles de cerrar? En ese momento, ¿cómo te das cuenta tú cuando haces el cierre perfecto? Yo creo que un cliente es difícil de cerrar cuando, número uno, no entiendes cuáles son sus necesidades. Algo que yo escucho clichés, que tenemos que romper el hielo y crear las necesidades. Y algo que he entendido yo es que las necesidades no se crean, se descubren. Y hay que tener técnica para eso. Y si hablamos del rubro inmobiliario, yo como agente inmobiliario, lo primero que identifico es qué tipo de cliente es con el que estoy hablando. Y si hablamos de un cliente propietario, que para mí es fundamental en este negocio, tenemos que ver si es un cliente primerizo, que vende por primera vez un inmueble, un cliente que vende de manera recurrente, él ya tiene más experiencia, así que tiene otro tipo de necesidades con un agente, o ahora los que están de moda, que son los gestores y los desarrolladores inmobiliarios, que también venden y también necesitan ayuda de agentes inmobiliarios. Y qué importante es identificar con qué persona estás hablando para que tú puedas conectar con ellos. Entonces mi presentación va en función de la persona que yo tengo al frente. Por eso siempre yo digo que agente inmobiliario nivel 1 dice que te va a ayudar en la asesoría legal, la asesoría tributaria, pero si es un vendedor que vende de manera recurrente, él no le interesa eso. Ha vendido más de una vez, sabe de todos los impuestos que graban las operaciones inmobiliarias, sabe que es copia literal, PU, entonces si tú vas a ofrecer lo mismo que yo, ahí es donde vienen las no exclusivas. Pero si yo tengo un valor agregado, como me comentas, ¿qué es el valor agregado? Lo que tú no tienes, ¿no? Porque obviamente si eres un cliente que vende de manera recurrente ya tienes lo primero, pero de repente no tienes mis herramientas, que es mi plan de comercialización, mi producción audiovisual, la experiencia que tengo en el marketing, que creo que es muy importante en el rubro inmobiliario porque a veces piensan que vender es poner un letrero y poner volantes y su función va más allá. En el marketing digital o en el marketing y en el buyer persona yo hablo que es como identificar que no es dar balazos al aire, ¿no? O sea, yo pongo un letrero, hago una publicidad aquí y es como dar balazos al aire. Pero si yo identifico quién es mi cliente, cuánto gana, porque obviamente por el precio del departamento él tiene que tener una cuota mensual para poder calificar. En base a eso yo hago un plan de búsqueda, ¿no? O una segmentación en la parte del marketing digital, que es una publicidad más activa.
Jorge, bueno, primero invitamos a todos, porque nos están viendo también bastantes agentes inmobiliarios, que si desean hacer alguna pregunta, alguna consulta a nuestro invitado Jorge, lo pueden hacer a través de las redes sociales de KCB Asesoría Inmobiliaria o también a través de Fuego TV. Jorge, nos comentas del cierre, tienes que evaluarlo al cliente, tienes que saber cómo es, y una vez que el cliente te dice, Jorge, ya, quiero trabajar contigo, ¿qué es lo que haces? Lo primero que hago, bueno, yo tengo, como le digo, una maquinita donde todo lo que meto por aquí tiene un proceso, ¿no? ¿Cuál es el primer proceso? Bueno, en la captación ya lo hice antes, que es ver la parte legal, ¿no? Y la parte legal no solamente ayuda para verificar que se puede transferir la propiedad en la notaría, sino a veces es muy importante para identificar el precio. En el caso de gravámenes o en el caso de las hipotecas, más que todo. Hace un par de años no todos los bancos daban la minuta temporal condicional al pago. Entonces, cuando a mí me daban un departamento que tenía una hipoteca, donde la deuda era más del 80%, el que viene con una inicial no puede comprarte si es que está de repente con otro tipo de banco. Con un banco de segunda línea, uno digamos nombres, o de repente Caja, Fobipol, Fobimar. Entonces, si yo sé que el departamento que me están confiando no se lo puedo vender al 85% de compradores, que es los que vienen con crédito hipotecario, yo tengo que hacer un plan y un precio para atraer los que me van a comprar. ¿Quién es el que me va a comprar? Alguien con efectivo. Y el de efectivo no es muy común que sueñe en solucionar el tema de la casa propia. Mayormente son inversionistas, gestores, que de por sí buscan rentabilidad, ¿no? Entonces, si tú sabes que ese es tu público, desde ahí nomás tiene que partir el plan, ¿no? Que es el precio. Después, bueno, viene el marketing digital, como te comenté, identifico quién es el cliente y comienzo a hacer publicidad para ellos, ¿no? Si es una familia con hijos pequeños, si es una familia con hijos grandes, porque cada uno, a pesar de que son familia, tiene necesidades distintas. Y la idea de comunicarlo en un anuncio es muy importante, ¿no? Es muy importante lo que dice, por eso también lo que estábamos conversando con Percy en la entrevista, en la primera entrevista, es filtrar, ¿no? Claro. Es muy importante filtrar al cliente, y lo que nos estás comentando también sobre si el cliente va a comprar en efectivo o va a comprar un crédito con un banco, porque también, como dices, ¿no? Es muy no complicado, se puede vender, pero si la propiedad está hipotecada y el cliente tiene crédito, pero crédito bancario, se demora más la tasación. Distintos que no te dan una minuta temporal, ¿no? Porque si bien es cierto, un banco de primera línea, que son los más conocidos, sí te entregan una minuta temporal que te permite pues comprar y levantar la hipoteca a ese mismo acto, porque la manera tradicional es pues elevarlo de registros públicos, que eso demora 10, 15 días, puede ser un poco menos, pero es muy tenso esa situación para un comprador, ¿no? Darte una gran parte del dinero y esperar a que tú levantes la hipoteca, ¿no? Que ese es un término a veces que utilizan los compradores, dicen, pero yo no te voy a pagar la deuda. Pero tienen que entender que no me pagas la deuda, es mi dinero que lo estás distribuyendo de manera distinta. Y a veces es un punto muy importante que los agentes inmobiliarios no saben rebatir, ¿no? Que a veces también no identifican qué cosas son objeciones, qué cosas son excusas y qué cosas son impedimentos. Cuando un agente inmobiliario o un vendedor en general entiende muy bien eso, sabe cuándo va a vender. Sabe identificar que es una objeción, que obviamente si es una objeción y obviamente estás mucho tiempo en este negocio, la vas a solucionar. Pero es otra cosa las excusas y los impedimentos. Obviamente un impedimento es una condición que tiene el cliente que le impide comprarte. Eso es fácil identificar. A veces piensan que el que no tiene dinero es una objeción, pero no es una objeción, es una condición del cliente, entonces es un impedimento. Y hay que identificar bien eso. A veces, ay Jorge, yo siempre soy muy conocido porque en estos eventos yo hago objeciones en vivo, que creo yo soy muy creativo para las objeciones, ¿no? Y si tienen algunas objeciones por ahí, la pueden soltar y vemos qué hacemos, ¿no? Pero sí, la parte interesante de este negocio es tener agilidad para responder, ¿no? Siempre yo digo, más que manejo de objeciones, es gestión de objeciones, porque la mejor forma de solucionar una objeción es adelantándose a ella. Jorge, muy importante lo que acabas de decir. Justo te iba a hacer esa pregunta sobre las objeciones, me habías leído el pensamiento, pero es muy importante lo que acabas de decir de la excusa y los impedimentos y bueno, y la gestión de objeciones. ¿Cómo te das cuenta tú, Jorge, cuando ya el cliente comprador ya está decidido, que le gustó el inmueble que le estás enseñando? Bueno, depende, ¿no? Hay clientes que ya tienen un proceso avanzado. O sea, yo vendo propiedades a veces en 20 días, en una semana, y me dicen, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Lo que hay que entender es que el comprador no tiene una semana, tiene 4 meses buscando. Entonces, cuando encuentra una oportunidad interesante, no la duda. Y ahí viene un poco de incitar al cierre,
que la mejor pregunta que yo hago es ¿cuándo te proyectas a estar usando tu nuevo departamento? ¿No? Y esta fecha es brutal porque la mayoría te dice, y si no te lo dice se lo puedes recomendar, me imagino que quieres vivir en tu nuevo departamento para pasar la Navidad. Te dicen, sí, ya estamos tarde. Ya estamos tarde, ¿no? Y esa es una forma de cómo persuadir a que tomen la decisión más rápido. Que en realidad a veces piensan que el cerrar es presionar, y yo siempre practico un estilo de venta que es lo que promuevo ahora último, que es la venta provocativa. La venta provocativa tiene 4 puntos importantes, que el punto número 1 es ser un experto en tu tema, ser un especialista en tu tema. Y cuando hablo de esto es que somos agentes inmobiliarios, pero hay varios nichos, ¿no? Departamentos, locales comerciales, terrenos para desarrollo, sea vertical, horizontal, o de repente es un gestor con comprante de remate, pero especialistas en eso. Porque cuando tú eres un experto o un especialista en tu tema, conoces tanto que provoca trabajar contigo. Que eso es algo que yo provoco siempre, ¿no? Más que obligar a la gente que trabaje conmigo, les doy tanta información puntual a sus necesidades que dicen, oye, definitivamente me conviene trabajar con él, ¿no? Ese es el punto número 1 de la venta provocativa. El punto número 2 es saber leer la oportunidad. Y esto tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento, que es no crear las necesidades, sino identificarlas para poder conectar con ellas. Y eso, mira, yo tengo 32 años y eso es algo que me enseñó mi padre cuando yo tenía 10 años. Mi papá se dedicó a este negocio. ¿Tu papá era Jorge Chávez? Jorge Chávez, sí, igual. Agente inmobiliario, otra vez era agente general de Grenco, una inmobiliaria, que vendí Higuereta, Villasolas, Palmeras, en aquel entonces. De los años 70. 70. Pero en los años 97, 98, mi papá era agente inmobiliario. Y cuando salíamos a ver al parque, a pasear, siempre me decía, pero hay un departamento que ver. Después, pasando los años, me di cuenta que era su cierre, ¿eh? Pero cuando íbamos a entrar al departamento, mi papá me decía, hijo, si vas a vender un departamento, olvídate que tiene 3 dormitorios, sala, comedor, baño, porque yo puedo poner un volante, le pongo música y ese no cobra comisión. Lo que tú tienes que hacer es identificar de dónde viene la persona, qué es lo que está buscando, tema de ubicación, de repente de trabajo, estudios o de su barrio, ¿no? Y una vez que tú lo entiendas, explícale cómo este departamento va a mejorar su estilo de vida o cómo este departamento conecta con él. Entonces, olvídate de hablar de 3 dormitorios, sala, comedor, baño. Y en realidad, cuando yo me pongo a pensar, mis cierres no tienen nada que ver con el departamento, tienen que ver con la persona. Es por eso que cuando me dicen, dame un cierre, primero dime quién está al frente, qué es lo que quiere, y yo en base a eso puedo trabajar, ¿no? Pero que hay cosas prediseñadas también, ¿no? Claro, Jorge, lo que dices, ¿no? No es que vendas el inmueble, sino es a la persona, porque nosotros, nuestro negocio de agentes inmobiliarios es de personas. Claro. Exactamente. Jorge, ¿dónde teníamos un flyer tuyo? ¿No está saliendo? ¿O puedes decirnos a los televidentes? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jorge Chávez, difícil que no lo olviden. Jorge Chávez como el aeropuerto. Me pueden encontrar en Facebook como Jorge Chávez / agente inmobiliario. O también me pueden encontrar en Instagram como Jorge Chávez del Mazo, que es mi segundo apellido, ¿no? Y justo mencionaba de la venta provocativa, que el segundo punto era saber leer la oportunidad. El punto número 3 es sentirse cómodo a la hora de hablar de dinero. Si conoces bien tu negocio y has entendido la necesidad, ¿qué problema hay con el 5% y los precios, no? Y exclusividad. Exacto, ¿no? Eso no se discute. Y el punto número 4, que creo yo que a veces no lo toman en cuenta, es que hay que tener una metodología, pero tiene que ser flexible. O sea, me refiero a hay que tener una estructura, pero hay que aplicarla con mucho criterio, ¿no? Eso es lo que yo enseño. O sea, te enseño más que a repetir cosas, a entender el por qué tienes que hacer las cosas. Y si quieren saber un poco más, síganme en mis redes. Síganlo a Jorge Chávez a través de las redes. Bueno, amigos, se pasó el tiempo rápido. Ya nos vemos el próximo sábado, 17 de diciembre, 2 semanas ya antes de la Nochebuena. Y nos despedimos hasta el otro sábado, aquí en Perú Inmobiliario a través de Fuego TV. Enciende tu vida. Chao.